Hola, hoy voy a comenzar el episodio del podcast con una inquietud que a lo mejor a ti también te suena familiar. La inquietud comienza así. Voy a la reunión y me siento incómoda. Seguro que todos tienen cosas más interesantes que contar que yo. ¿Para qué abrir la boca si lo que diga no será importante? Además, si me equivoco, van a pensar que soy tonta. Mira, Rosa, siempre habla con tanta seguridad. Todos la escuchan. Yo jamás podré ser así. Mejor me quedo callada. Al fin y al cabo nadie espera nada de mí. Y si lo esperan, terminaré decepcionándolos, como siempre. ¿Alguna vez has sentido que eres menos que los demás? ¿Que tienes menos cualidades que los otros? Menos inteligencia, menos éxito, menos atractivo, menos dinero, menos amigos, menos pecho, menos altura, menos gracia. Si te sientes así de forma sistemática, es decir, siempre, puede que lo que estés experimentando sea un complejo de inferioridad. ¿Resuena contigo? Entonces acompáñame porque en este episodio del podcast te desmonto el complejo de inferioridad. ¿Vamos allá? Soy Lucía Ortiz, licenciada en Psicología. Estás escuchando Tu Voz Interior, un espacio para conocerte, para quererte, un espacio para ti. En el episodio de hoy, me siento menos que los demás, el complejo de inferioridad, un podcast de salud elemental. Lo primero que te voy a decir es que somos seres sociales. Esto quiere decir que nos relacionamos con los demás por pura necesidad. Nos necesitamos unos a otros. Nuestros predecesores evolutivos se agrupaban para sobrevivir porque juntos eran más fuertes, juntos se aseguraban la comida y la protección. Ser rechazado por la manada suponía tener menos opciones de supervivencia, es decir, una mayor probabilidad de morir. El aislamiento era indeseado y lo sigue siendo. Hoy día, sentirte rechazado asusta, sigue asustando. Quieres gustar a los demás para no quedarte fuera del grupo. Es humano, es normal. Conociendo esa creencia innata de base que tenemos, vamos a ponerle algo de raciocinio para desmontar este complejo de inferioridad, esta creencia errónea de ser menos que los demás, ese miedo al rechazo en definitiva. Pero antes, adentrémonos algo más profundamente en este tema. ¿Qué es el complejo de inferioridad? Bueno, el término fue desarrollado por Alfred Adler, médico y psicólogo austríaco, fundador de la psicología individual, una teoría que defiende que cada persona es única como resultado de nuestras interacciones con el medio que nos rodea. Según él, el complejo de inferioridad es un sentimiento personal de insuficiencia e inseguridad que resulta de una deficiencia física o psicológica real o imaginaria. Es decir, la persona tiene la creencia de que es deficiente o de que posee menos valor que los demás. Dicha creencia es inconsciente o parcialmente inconsciente. Te voy a desglosar la definición para que la entiendas mejor. El complejo de inferioridad es un sentimiento personal de insuficiencia. Es decir, que tú te sientes insuficiente. Tú. Seguramente los demás te vean perfectamente válido, pero tú eres el que te sientes insuficiente. Seguimos. También provoca inseguridad en nosotros, es decir, te hace dudar de ti y por tanto inhibe tu conducta, hace que no te comportes como tú eres realmente. Este complejo es resultado de una deficiencia física o psicológica real o imaginaria. Esto quiere decir que te sientes inferior porque algo está mal en ti a nivel físico o psicológico. Por ejemplo, tienes la nariz muy grande o te falta inteligencia. Pero ojo, dichas deficiencias podrían ser reales o imaginarias, es decir, en muchas ocasiones nosotros mismos percibimos una característica nuestra como defectuosa, aunque no lo sea, o aunque resulte atractiva a los demás. Por último, la definición dice que el complejo de inferioridad es inconsciente o parcialmente inconsciente. Esto quiere decir que
que no te das cuenta de que tienes un complejo de inferioridad. Simplemente te sientes mal frente a otros. Quizá te creas tímido, quizás simplemente pienses que eres muy servicial con los demás, pero realmente tienes una sensación de tener menor valor que el otro. En resumen, tú crees que el otro vale 90, por poner un número, y tú 20. Adler, el que acuñó el término, pensaba que todos los seres humanos desarrollaban sentimientos de inferioridad en algún momento de su vida, especialmente durante la niñez. Esa etapa en la que somos como esponjas, ¿no? Absorbemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, también lo malo. Si se ríen de nosotros, si nos miran mal, etc. Nuestras experiencias con respecto a los demás, nuestras preferencias y expectativas, nos harán sentir inferiores en ciertos momentos de nuestra vida. Esto es normal y no quiere decir que tengamos un complejo de inferioridad. El problema es que se vuelve patológico o se convierte en un complejo cuando estos sentimientos son persistentes, es decir, dominan tu pensamiento y controlan tu conducta, dificultando tus relaciones sociales. ¿Qué síntomas aparecen cuando alguien tiene complejo de inferioridad? Puesto que es inconsciente o parcialmente inconsciente, ¿cómo sé yo si tengo un complejo de inferioridad? Bueno, podemos notar este complejo en los siguientes síntomas. Nos sentimos mal, ansiosos, cuando estamos con otros. Es decir, sufrimos en nuestros encuentros sociales. También podemos actuar con timidez, con vergüenza, para no importunar al otro. Atención, no todos los tímidos tienen complejo de inferioridad, ¿vale? También tendemos a evitar situaciones sociales debido a ese malestar que nos producen las interacciones. Intentamos no acudir a fiestas, por ejemplo. Otro síntoma es que a veces llevamos monólogos preparados. Ensayamos posibles conversaciones para ir seguros y no cometer un error mientras nos comunicamos con los demás. Otro síntoma, otro signo, podría ser el hecho de dar la razón constantemente a otros por miedo al conflicto. También podríamos remarcar nuestros defectos e incluso exponerlos a los demás, a la vez que minimizamos nuestras habilidades. Otra característica que suele estar presente es que evitamos el contacto visual. También nos podemos comparar constantemente, incluso podríamos sentir envidia hacia los demás de forma sistemática. Otro síntoma sería la exageración de los éxitos de los demás. Y por último, la procrastinación por miedo al fracaso. En muchas ocasiones no intentamos empezar un proyecto porque creemos que vamos a fracasar. Todos estos síntomas que acabamos de ver podrían ser el indicador de un complejo de inferioridad. Pero hay también unos síntomas curiosos que a primera vista parecen todo lo contrario y que de hecho también podrían ser una señal de la presencia de este complejo. Me refiero a la hipercompetitividad, la vanagloria, la búsqueda constante de reconocimiento y, en resumen, la apariencia de autoconfianza excesiva. En realidad, estas conductas pueden ser mecanismos de compensación, formas de ocultar o cubrir un sentimiento profundo de inferioridad. La persona actúa con arrogancia o dominada por la necesidad de destacar para convencerse a sí misma y a los demás de que no es inferior, mientras que en su interior sigue sintiéndose vulnerable, sigue sintiéndose menos. Es una fachada. A esto se le conoce como complejo de superioridad y se considera a menudo una reacción defensiva frente a sentimientos de inferioridad, es decir, una forma de defenderse del malestar que produce sentirse menos que los demás. Aquí viene la parte más interesante. ¿Qué causa el sentimiento de inferioridad? ¿Por qué yo me siento inferior y otros no? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, realmente todos nos hemos sentido inferiores alguna vez sin que eso llegue a afectar a nuestra autoestima. Sin embargo, hay casos en los que este sentimiento está presente de forma sistemática. Es decir, generalmente siempre. Quizás sea ese tu caso y probablemente tenga que ver con tus circunstancias personales, los grupos en los que creciste, las comparaciones a las que estuviste expuesto. Pues la causa principal del complejo de inferioridad es la comparación. Si desde pequeño te compararon con los demás,
no es extraño que ya de adulto hayas aprendido a compararte tú mismo de manera automática. Te explico. Ya desde que naces, los médicos te pesan y miden para compararte con la media y determinar si eres más o menos alto que el resto. En el colegio te ponen notas de 0 a 10 o te comparan con tus compañeros para saber si te desarrollas de la manera adecuada o necesitas mejorar. En casa te dicen que te vistes más lentamente que tu hermana o tu hermano, que espabiles, etc. Bueno, es un tema complejo y no estoy en contra de todas las comparaciones, porque ciertamente algunas sí son necesarias para hacer diagnósticos y demás, pero ahí están igualmente. Entonces, ¿dónde podemos ver los primeros indicios de lo que potencialmente sería una persona con complejo de inferioridad? O mejor dicho, ¿qué lo causa? Bueno, la forma de crianza. Los padres sobreprotectores, que con su conducta dan a entender a sus hijos, de forma inconsciente, que ellos no pueden solos. Los padres súper exigentes y o extremadamente críticos, que hacen creer a sus hijos que no son suficientes. Y por último, los padres que hacen comparaciones sistemáticas, ya sea con hermanos, compañeros del cole, etc. Ojo, no solo los padres tienen un papel importante en esto, también los maestros, los profesores y demás figuras presentes en la vida del niño. Entonces, si un profe dice a un papá delante de su hijo, es que Periquito es el único que saca 5 en matemáticas, pues Periquito se guardará ese comentario y los demás que reciba de otras personas de su entorno y los irá incorporando en su sistema de creencias, como si estos fueran la definición de su propio ser. ¿Qué más causa el complejo de inferioridad? Las experiencias previas. Las experiencias tempranas de fracaso, rechazo, humillación, acoso o maltrato. Voy a compartir contigo mi historia personal. Con este ejemplo se te va a quedar muy claro. A ver, de pequeña, yo vivía con mis padres en un pueblo de Cádiz. Nos mudamos a la hermosa ciudad de Granada después de un tiempo, cuando yo tenía 6 o 7 años, justo a la edad de entrar en primero de primaria. En la ciudad se enseñaba a los niños a leer desde preescolar, en el pueblo no. Así, el primer día de clase, lo primero que hicimos con la maestra fue leer en voz alta un texto. Ella iba nombrando a los niños para que continuaran con la lectura. Bueno, aún recuerdo la fuerza con la que latía mi corazón de los nervios y el deseo ardiente de que la maestra olvidara mencionarme. Sin embargo, me tocó a mí y no me quedó otra que decir que no sabía leer. En ese momento, algunos niños comenzaron con risitas, otros incluso se atrevieron a decir en voz alta, ¡es tonta! Desde entonces crecí con la profunda y constante sensación de que no era suficiente. En mi caso no fueron mis padres, fueron los niños del cole. Me costó mucho trabajo y mucho tiempo entender que de tonta no tengo ni un pelo. Pero lo conseguí y tú también puedes hacerlo si trabajas en ello. Otra causa del complejo de inferioridad, las limitaciones. Las barreras, ya sean reales o imaginarias. Los defectos físicos, dificultades cognitivas, las limitaciones socioeconómicas, etc. Puede ser que tengas una limitación real o, como en mi caso, puede que sea imaginaria. De cualquier manera, la percepción de esa diferencia con respecto a los demás podría hacerte sentir menos valioso. Otra causa, los entornos sociales y culturales. Esta te la sabes. Nuestro entorno influye también, puesto que refuerza ciertos estándares acerca de lo que debería ser el éxito, la apariencia, etc. La delgadez extrema, el pecho grande, el tipo de pelo, la ropa que ponerse, la forma de ser, de comportarse, etc. La sociedad en general nos dice qué es lo deseable y tú ya te las apañas si quieres encajar en el molde, porque de lo contrario te sales del juego. Entonces, a modo de conclusión, el complejo de inferioridad se comienza a construir en la infancia. Los niños pequeños se miran al espejo durante horas y se lo pasan pipa, se lo pasan genial porque se ven interesantes. Cuando interpretan como aceptable o no aceptable lo que ven de sí mismos, es decir, cuando añaden la comparación a su lista de tareas diarias, es cuando comienzan a sentirse menos valiosos
Y nuestras interacciones sociales tienen un papel protagonista en todo esto. ¿Cómo se construye el complejo de inferioridad? ¿En qué momento de nuestra infancia es más fácil que se comience a gestar este complejo? Para explicártelo de forma sencilla, vamos a echar un vistazo a las etapas del desarrollo de Piaget. Él propone 4 etapas: la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Empezando con la primera etapa, la sensoriomotora, hasta los 2 años, es la etapa en la que el bebé no conoce nada o casi nada del entorno y comienza a explorarlo. No tiene ideas preconcebidas, por lo que no puede hacer comparaciones complejas. Aquí se da el llamado egocentrismo, es decir, solo es capaz de centrarse en sí mismo, en su propio yo. No puede ponerse en el lugar del otro y, por tanto, no puede preguntarse qué pensarán de él. No hay comparación. Durante la segunda etapa, la etapa preoperacional, de los 2 a los 7 años aproximadamente, el niño aprende a detectar matices y sutilezas, es decir, es capaz de percibir que el otro tiene más galletas. Al finalizar esta etapa, ya conoce la noción de justicia, pudiendo percibir como injusto el que el otro tenga más galletas. Pero no va a cuestionarse por qué es esto así, si acaso el otro tiene más galletas por ser mejor que yo. En esta etapa, el egocentrismo, que mencionamos anteriormente, sigue vigente. La tercera etapa, la de las operaciones concretas, de los 7 a los 12 años, es la etapa en la que el niño comienza a elaborar explicaciones más complejas, como por ejemplo, si le han dado más galletas será porque le quieren más que a mí, o si corre más rápido quiere decir que es mejor que yo. Es decir, empieza a descentrarse. El egocentrismo se va superando y dando paso a la comparación social sistemática. El niño se evalúa a sí mismo en relación con los demás. Por tanto, este sería el periodo más sensible. Y la última etapa, la de las operaciones formales, de los 12 años en adelante, es la etapa a partir de la cual aprendemos a usar la lógica para llegar a conclusiones abstractas. Esto quiere decir que a partir de ahora todo será más complicado, pues la persona ya no solo se centra en comparaciones dirigidas a objetos y logros concretos, sino también a conceptos más abstractos y globales, como el éxito, el futuro, etc. Bueno, sabiendo esto, podemos ver que si bien es cierto que cada etapa cuenta, la preoperacional de los 2 a los 7 años es clave para ir ayudando al niño a tener un pensamiento más compasivo hacia sí mismo y menos comparativo, menos hiperexigente. Si eres papá o mamá, observa mucho a tu hijo en esta etapa para detectar posibles claves. Habla con él o con ella para desmontarle pensamientos erróneos sin invalidar sus emociones y dale mucho afecto, mucho cariño para que no se sienta solo. Si quieres saber más sobre este apasionante tema, te recomiendo que escuches el episodio sobre los estilos educativos, también incluido en este podcast de salud elemental. Seguimos. Vamos a empezar entonces desmontando el complejo de inferioridad. Si te sientes menos que los demás, te entiendo profundamente, porque yo también me sentí menos que los demás. Pero, ¿sabes algo? Ese sentimiento es una trampa mental, es un error de nuestro pensamiento y no una realidad. Y te explico por qué. ¿Sabías que la comparación depende del contexto? ¿Es esa comparación que estás haciendo justa y objetiva? Es decir, ¿condenarías a un caballo por no poder volar como un pájaro? Te voy a poner otro ejemplo personal. Para no perder la tradición con el complejo de inferioridad en torno a la lectura, mi hija mayor también tiene su propia historia relacionada con este tema. Ella asiste a una clase flexible aquí en Alemania y eso significa que los niños de primer curso comparten aula con los de segundo para que los más pequeños aprendan de los mayores, ¿no? Algo así. La idea es muy buena, pero tiene un efecto curioso. Mi hija, que está empezando a leer, porque es de primero, se compara con los de segundo. Y claro, al ver que ellos leen fluidamente y ella no, llega a la conclusión de que no es buena lectora. ¿Ves lo que ocurre? Ella no se está midiendo con sus iguales, sino con niños un año mayores, que ya tuvieron más tiempo de aprendizaje. Ese es el punto. La comparación puede ser injusta y engañosa. Ella no es mala lectora, simplemente está comparándose en un terreno
que no es equivalente. Entonces, yo te pregunto, cuando tú te comparas, ¿estás asegurándote de mantener idénticas todas y cada una de las variables que te diferencian de aquel con el que te estás comparando? Esto es, la edad, el peso, la altura, la fecha de nacimiento, los padres, las circunstancias, los genes, el contexto, el nivel socioeconómico. No, ¿verdad? No puede, es imposible, porque somos únicos y cada cual destaca o falla en lo suyo. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de paja o 1 kilo de plomo? Acostúmbrate a compararte contigo mismo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué tienes para lograrlo? ¿Qué te falta? ¿Qué puedes hacer con eso que te falta? Y una vez que te lanzas a la acción, ¿estás un paso más adelante que ayer? Es posible que pienses, vale, sí, quizá no esté siendo objetivo al compararme, pero de igual manera, así es como me siento inferior. Bueno, el cerebro piensa igual que el corazón late. Tú no tienes que poner conciencia en tu corazón para que lata. Este late solo. Con la mente sucede exactamente lo mismo. Los pensamientos aparecen de manera automática. Solemos decir, mi corazón late muy deprisa. Reconocemos que es una función de nuestro cuerpo, no una definición de quiénes somos. Pero nunca decimos, mi cerebro acaba de pensar que soy ridículo. Es decir, nos identificamos con nuestro pensamiento y afirmamos directamente que somos ridículos. ¿Y qué sucede cuando piensas? ¿Qué sientes? Piensas, luego sientes. El pensamiento te hace sentir una emoción. Piensas que has hecho el ridículo y te sientes ridículo. Al sentirte así, crees que eres así. Crees que eres ridículo. Esto se llama razonamiento emocional y es un error de la mente súper común. Te animo a reflexionar. ¿Has preguntado ya a los demás si ellos también piensan de ti que eres inferior? ¿Hay evidencias reales de que los demás te ven inferior? ¿Qué evidencias son? Ojo, tus creencias no me valen. Esas no son evidencias. ¿Todos piensan así de ti? Absolutamente todos. Podría haber explicaciones distintas a cómo te sientes. Hay otra trampa mental muy común en quienes sienten inferioridad: la comparación sesgada. Esto es la tendencia a maximizar los logros y habilidades de los demás mientras que minimizamos los nuestros. De igual manera, maximizamos nuestros defectos y minimizamos los de los demás. Pones tu foco de atención en aquello que te hace sentir menos, pero no estás prestando atención a todo el panorama que te ofrece la otra persona. Este patrón de pensamiento no refleja la realidad bajo ningún concepto. Te animo a reflexionar nuevamente. ¿Qué cosas se te dan bien? ¿Qué crees que valoran de ti las otras personas? Y después de toda la teoría comienza la práctica, así que quédate conmigo para trabajar en este complejo, que por cierto también te ayudará a mejorar tu autoestima. Lamentablemente no existe un paso a paso para dejar de sentirte inferior. A mí me encantan los paso a pasos, pero en esta ocasión no es posible, pues yo necesitaría conocer el contexto, la personalidad de cada uno de vosotros para poderos dar un paso a paso. Cada persona es distinta, sus experiencias vividas, sus vínculos sociales. Este tema se suele abordar normalmente en terapia. Pero sí que te puedo ofrecer una serie de consejos para que empieces a trabajar por tu cuenta a modo de autoayuda. La autoayuda nunca viene mal. Lo primero, te recomiendo tomar conciencia. Esto es identificar cuándo y cómo aparece la sensación de ser menos. Como en casi todos los problemas psicológicos, lo primero es el darse cuenta. Si no te das cuenta, no puedes cambiarlo. Para darte cuenta, te voy a dejar una serie de preguntas para que reflexiones. La primera, ¿en qué situaciones me comparo? La segunda, ¿con quién me comparo? Tercera pregunta, ¿qué es lo que normalmente me llama la atención de los demás? Cuarta pregunta, ¿hay algún tema que me obsesione? Quinta pregunta, ¿qué pensamientos se repiten? Llevar un registro diario de pensamientos ayuda a visibilizar patrones
que te ayudarán a determinar si sueles sentirte inseguro con tu cuerpo, con el éxito de los demás, en las relaciones de pareja, en el ámbito laboral, etc. Es el primer paso para poder entrar en acción. La segunda recomendación es cuestionar las creencias aprendidas. El complejo de inferioridad suele originarse en la infancia, ya te lo sabes bien. Quizá no recuerdes, o quizá sí, aquellas situaciones en las que te sentiste menos que los demás. No es tarea fácil relacionar vivencias desagradables con nuestros complejos del presente, porque de niños no solemos cuestionar lo que nos dicen o nos sucede. Aceptamos todo como una verdad. Y cuando llegamos a la adultez, muchas veces no entendemos de dónde proviene ese complejo. Ahora bien, en esta ocasión, detectar esas situaciones desagradables de la infancia nos dará información acerca de por qué nos sentimos inferiores, pero no nos servirá para cambiar nada. Aquí no importa cómo se formaron tus creencias, sino más bien cómo las puedes corregir en el presente. Por eso yo te pido que pongas en duda tus afirmaciones actuales sobre ti mismo, aquellas que surgen cada vez que te enfrentas con situaciones que te hacen sentir menos que los demás. Replantéate, ¿ese pensamiento de que soy menos valioso que los demás sigue siendo válido hoy? ¿Hay evidencia real, comprobada, de que valgo menos? ¿Qué significa valer más? ¿Qué significa valer menos? ¿Quién decide el valor de las diferentes habilidades del ser humano? ¿Quién decide qué es un defecto y qué es una habilidad? Repito, este trabajo se hace en terapia cognitiva y en terapia cognitivo-conductual. Si tienes dificultades, te recomiendo asistir a terapia o ponerte en contacto conmigo. Esta publicación no es un sustituto del trabajo que se hace en las sesiones. No lo es. Siguiente recomendación. Haz una lista de fortalezas. Si bien esta actividad no es suficiente para superar un complejo de inferioridad, sí que ayuda a que pongas el foco de atención en aquello en lo que tú sobresales. Seguro que hay algo en lo que sobresales. Haz un inventario de logros, cualidades y habilidades, aunque te parezcan pequeñas. Celebra tus avances y progresos, en lugar de enfocarte únicamente en tus carencias. Se trata de hacer un cambio en tu atención, de mirarte desde otra perspectiva. Todos hacemos progresos a lo largo de nuestra vida. Mira hacia atrás. ¿Qué puedes celebrar hoy, teniendo en cuenta el punto desde el que empezaste? El siguiente consejo es practicar la autoaceptación. Trabaja la autoaceptación. Es decir, aprende a aceptar tu propia historia, tus virtudes y limitaciones. No somos perfectos y de hecho no hace falta serlo. Sobre la autoaceptación también tengo un episodio del podcast que te recomiendo que escuches. Seguramente seas compasivo con tus amigos, ¿no? Pues, ¿por qué no serlo contigo también? Para ello, cuida la forma en que te hablas a ti mismo. Cuidado con el parezco idiota, o esas estupideces solo las puedo hacer yo, o no merezco X, Y o Z. Las técnicas de mindfulness ayudan a reducir la autocrítica excesiva, pues enseñan a observar los pensamientos sin juzgarlos. Los pensamientos suceden, no te identifiques con ellos. Mi siguiente consejo, pues ponerse metas realistas. Haz una lista de metas alcanzables. Cuidado con proponerse tocar la luna de puntillas, sé realista. Descompón dichas metas en pequeños pasos y ve avanzando poco a poco. La experiencia de éxito real refuerza la confianza y debilita la sensación de inferioridad, de tener menos valor. Mi siguiente consejo es que cultives vínculos sanos. Echa un vistazo a tus relaciones sociales. ¿Cómo son? ¿Son tóxicas? ¿Te sientes apoyado por tu gente o más bien todo lo contrario? Rodearse de personas que reconozcan y valoren quién eres es imprescindible. Aléjate de entornos donde te critiquen sin compasión, donde te comparen constantemente o te desvaloricen. Asimismo, sal a conocer gente, aunque te cueste. Hazlo sintiendo ese malestar. Poco a poco te sentirás mejor. Confía en mí.
Y el último consejo que te propongo es aprender a poner límites. En ocasiones hay personas que, si nos ven tímidos o inseguros, se sobrepasan con nosotros. Y no es que se sobrepasen, es que les dejamos pasar. Debido a este complejo de inferioridad, puede que cedas demasiado, que aceptes críticas injustas y cargas que no te corresponden por miedo a no ser aceptado. No tienen por qué rechazarte al poner límites o al dar un no. Al contrario, se dan cuenta de que te estás haciendo respetar, de que te estás valorando y por tanto ellos también lo harán. Y el que no lo haga, pues se marchará. Aprende también a tolerar el rechazo. No vamos a gustar a todo el mundo y eso está bien. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero de corazón que te sirva de mucha ayuda. Si has llegado hasta el final, parece que te ha gustado, así que te pido que por favor me dejes un like y compartas con aquellas personas a las que creas que escuchar esto les va a venir bien. Es así como colabora a que pueda seguir dedicando mi tiempo a este proyecto que espero que os sirva de mucha ayuda. Comenta si quieres que trabaje en algún tema en particular y contacta conmigo por redes. Te dejo toda la información en la descripción. Un abrazo fuerte.